infracciones y responsabilidades que surgen respecto al cumplimiento del contrato y las infracciones en las que uno incurre cuando dicho cumplimiento se perturba, o sea, se incumple. Evidentemente que, como lo señalábamos en una de las primeras vistas, la obligación del contratista es precisamente cumplir con aquello que ha ofrecido. Entonces, cuando no cumple aquello que ha ofrecido, ya sea por la oportunidad del plazo o por la calidad de lo que ofrece, se incurre en una infracción porque va a dar lugar, si es respecto al plazo, a una penalidad por mora, y si todavía subsiste el incumplimiento, a la resolución contractual. Entonces, la infracción está desarrollada en la normativa, señalando que la resolución del contrato o la orden de compra de servicio, cuando es por causa atribuible al contratista, constituye una conducta tipificada como infracción administrativa pasible de sanción. Aquí el tema está referido a que la resolución del contrato, si bien se puede producir, tiene que necesariamente ser por causa atribuible a la parte ejecutora, para que se configure un actual irresponsable y como consecuencia de ese actual irresponsable una infracción administrativa. Últimamente hay dos temas que se están discutiendo sobre el particular. El primer tema está referido a que hay varios procesos arbitrales que se están iniciando donde los contratistas no van en contra de la decisión de resolver el contrato, sino que van en contra de que se les atribuya la responsabilidad de resolución a su parte. Entonces, no discuten la resolución como tal, o sea, una nueva forma de lectura de la norma, sino que lo que discuten es que esa resolución, si no se ha producido y ellos se admiten, lo que le pone al tribunal arbitral es que evalúe las circunstancias que han rodeado el hecho, porque esa resolución es no atribuible a su parte. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un caso específico, al menos que recuerdo en este instante, referido a un contratista que se le aplica una penalidad por mora, monte máximo de la penalidad por mora, y luego se le resuelve el contrato. Y el contratista no discute la resolución diciendo que la resolución está mal dada, que no se me dice, sí, me resuelve el contrato, yo admito la resolución, pero resulta ser que la mora en el cumplimiento del contrato no es atribuible a mi parte. Yo incluso solicito una ampliación de plazo y esta ampliación de plazo me fue negada. En consecuencia, yo ahora es la causal misma de la resolución invocada porque no es atribuible a mí. Entonces está en el proceso arbitral discutiendo si efectivamente la causa invocada era atribuible al proveedor o no lo era, ¿no? Independientemente de cuál fue la consecuencia final, porque el contratista admite la resolución del contrato, ¿no? ¿Qué pasa, doctor, si esta mediación y la ampliación de plazo inmediatamente por concepto de caducidad es sometida a arbitraje? ¿Puede la realidad y no va a poder estar como causal de atraso de obra? A ver, me permite. Le digo una ampliación de plazo. ¿Ya? Porque inmediatamente el contratista lo somete a arbitraje. Sin embargo, la unidad toma ese plazo como atraso y resuelve el contrato. Sí, la entidad puede hacerlo, sí puede hacerlo, porque no hay ningún tipo de impedimento. Es una situación controvertida que está en manos de un tercero, que es el tribunal arbitral, que debe decidir si es que la ampliación de plazo es o no procedente. Pero el contratista, en el momento que si es que contraviene la decisión de la entidad de resolver el contrato, puede antes optar, es decir, no acepta la resolución del contrato. La resolución del contrato es nula, porque
mucho. Ahora no. Ahora hay algunos puntos de vista que dicen, acepto la resolución del contrato, no quiero seguir contigo en actividad, me quiero ir de tu contrato más. Qué bueno que me ha resuelto el contrato, pero resulta ser que me está resolviendo por una cosa que no se atribuye a mi parte. ¿No? Uno de los temas que también se dan en el contrato de obra, al menos que tengo algún conocimiento de ello, es este famoso plazo de cuando la entidad no cumple con constituir la comisión de recepción dentro del plazo que está establecido, ¿no? Y en consecuencia se produce pues, una mora exagerada, ¿no? Y la entidad entiende que como se ha producido que hay una mora por parte del proveedor, del contratista ejecutor, y se resuelve el contrato por incumplimiento. Pero otro dice, no, como que incumplimiento. La mora en la constitución de la comisión de recepción es causa atribuible de tu parte, y ese plazo debería haberse incorporado, sumándose al plazo de ejecución de obra, y yo no estoy en mora. Pero no importa, yo también me quiero ir. ¿No? Entonces, ahora lo que estoy discutiendo es solo la causa de la resolución, no la resolución misma. Entonces, aquí lo importante, a través de las horas que hemos estado comentando, es qué se puede entender por causa atribuible de la parte. Y esa causa atribuible de la parte tiene que ser una condición específica que sea frontalmente, directamente a una acción o una omisión del agente contratante, ¿no? o contratado, ¿no? Si la omisión o la acción del contratado puede ser dirigida a un tercero, la causa atribuible ya no es a su parte, sino a este tercero, y en consecuencia podrá salir deslibrado del tema. También sobre esta misma causa de infracción, o esta misma tipicidad de infracción, es importante tener en cuenta la cual es la norma que ha tomado el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el sentido que ante él ya no se pueden discutir las causas de la resolución del contrato, sino que esto necesariamente tiene que resolverse de modo previo en la vía arbitral. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo a un proveedor le resuelve una orden de compra de servicio o un contrato y no ejerce su acción arbitral, no puede ir al Tribunal de Contrataciones del Estado cuando le inician el procedimiento administrativo sancionador para decirle, bueno señor, ya me resuelto el contrato diciendo que he incumplido con la entrega, pero resulta ser que la entrega no se pudo cumplir de esta orden de compra porque se hundió el barco que venía el producto. Entonces dice, eso debiste resolverlo primero en la vía arbitral, ante mí es ejercer. Lo cual y en esto por supuesto voy a decir la misma frase que hace en el derecho no hay verdades absolutas, creo que es un violentamiento al derecho de defensa. La normativa no establece que necesariamente la controversia tiene que resolverse de modo previo en la vía arbitral, porque lo que se discute en la vía arbitral es una controversia de ejecución contractual, mientras lo que se discute en el procedimiento sancionador es si se cumple o no todos los requerimientos establecidos en la norma para la tipicidad de la infracción. Son dos conceptos distintos. Sin embargo, las cosas están así, ¿no? O sea, y además es altamente oneroso, ¿no? Para un proveedor de una orden de compra de servicio tener que recurrir a la vía arbitral cuando esto se lo podría discutir directamente ante el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Eso es realmente un despropósito desde mi punto de vista. La otra causa de tipicidad está referido a la entrega o cumplimiento de un contrato de ejecución de obra cuando posterior a su conformidad aparecen los famosos vicios ocultos, ¿no? Vicios ocultos que requieren ser calificados como tales mediante una sentencia judicial firme o un laudo arbitral igualmente firme o consentido, ¿no? Ahora bien, el vicio oculto
todos nosotros sabemos, es aquel que surge con posterioridad a la conformidad de bien servicio de obra y que no es posible ser apreciado en el mismo instante de que se produce, extiende la conformidad del bien servicio de obra empleado. En el caso de los bienes y servicios, el vicio oculto, por ejemplo, en bienes, he comenzado a apreciar que hay muchos cuestionamientos respecto a determinadas características técnicas internas de bienes que no son posibles de apreciar en el mismo momento que se entregan. Por ejemplo, se señala, necesito comprar laptops, ¿no es cierto? Pero todos los elementos de la laptop deben ser de la misma marca. Entonces, claro, a nadie se le ocurre destapar una laptop para ver si el microchip número 44 es de la marca Samsung. ¿No? Pero resulta que el microchip número 44 es de Hitachi, pues nadie lo sabe, ¿cierto? Entonces, eso va a aparecer con seguridad, con posterioridad y mucho tiempo después, en el momento en que se haga algún tipo de mantenimiento. E incluso, ¿no? Si es que este mantenimiento es efectuado por un tercero, porque si fuera efectuado por el propio proveedor, ese vicio oculto no va a salir nunca de su oscuridad, porque va a ser siempre encubierto. En el caso de servicios, por ejemplo, aquí sí hay he comenzado a apreciar en el mercado, hay una práctica que se está difundiendo peligrosamente, y son aquellos cuestionamientos que se hacen a la calidad de los servicios brindados por los proyectistas respecto a la calidad de los expedientes técnicos que han elaborado para la ejecución de determinadas obras. Hay algunos casos que conozco donde estos consultores, que son proyectistas, han efectuado un expediente técnico generalmente para obras de remodelación de inmuebles que son antiguos, generalmente que pertenecen al patrimonio cultural, y que después de algunos años, cuando comienzan a ser ejecutados, comienzan a aparecer cuestionamientos señalando de que determinada forma de ejecutar que está considerada en el expediente técnico elaborado no es la que realmente debe ser aplicada, o que determinada circunstancia no puede explorar lo suficiente como para poder tener una consistencia en la calidad del expediente. Generalmente estos supervisores, estos consultores, tienen un periodo de responsabilidad que son de un año en términos generales, pero en otros se les extiende al mismo plazo que si se tratara de una obra, 7 años, tanto así como para que vayan a acompañar todo el proceso constructivo. Y no es raro, hay algunos que son realmente responsabilidades patológicas que he visto en algunos contratos, donde a los consultores, proyectistas, le extienden la responsabilidad durante todo el plazo de ejecución de la obra, independientemente en qué momento esta obra se ejecute. Con lo cual, evidentemente, muchas veces ingresan estos consultores a estos procesos de selección que contratan sin saber las consecuencias que esta circunstancia va a tener a futuro. Ahí hay algunos casos en el Cusco, como el Campo Pesco, hay otros aquí en el centro de Lima, la rehabilitación de algunos inmuebles que han sido cuestionados y que los consultores están en algunos serios problemas. Este tema de los consultores y ejecutores de proyectos de remodelación ha llegado incluso a circunstancias que son ya totalmente atrevidas, fuera de contexto, ¿no? Hay un caso específico de un supervisor, un consultor, que es contratado por una agencia de cooperación, ¿no? Una agencia de cooperación europea, para efectos de que elabore un proyecto para la remodelación de un determinado bien
ejecutora comienza a requerir a este proyectista solicitándole una serie de precisiones respecto de su proyecto. Este proyectista, al principio de buena gente, comienza a responder, pero después cada vez le comienzan a tratar de involucrar mayor responsabilidad respecto al proyecto, ¿no? Hasta que el proyectista reacciona y dice: un momentito, yo no tengo ningún contrato contigo Estado, me contrató una agencia de cooperación europea y yo contigo Estado no he suscrito ningún contrato, no tengo ninguna responsabilidad. En todo caso, mi único contrato es con la agencia de cooperación europea. Circunstancias que ya han comenzado a tener que ser esgrimidas porque el tema del vicio oculto ha comenzado a tener una preponderancia que anteriormente no era tan sentida, al menos no se apreciaba en el mercado, ¿no? El tema de las grandes obras de los gobiernos anteriores, por ejemplo, también han comenzado a tener una serie de cuestionamientos y, por supuesto, el tema del vicio oculto está ahí. ¿Cómo entender como vicio oculto? En un caso, por ejemplo, una cosa deportiva en la cual hacer los controles de calidad, los protocolos, desde la hora, después del uso, me da un buen servicio en iglesia, camiones, cisternas, sobre canosa, infracción de la losa. Y en el día de hoy, el contratista ha cometido el vicio. Claro, el vicio oculto, por eso que yo creo que completamente todo la norma ha establecido que para poder ser calificado un determinado hecho, como el que está proyectando, como está usted colocando como ejemplo, ingeniero, tiene que ser determinado en un procedimiento arbitral o por la vía judicial. Es decir, no basta la categorización que efectúe la entidad contratante diciendo tiene un vicio oculto lo que es ejecutado, sino que eso volvemos a verlo, ¿no? ¿Por qué se produce el fraccionamiento de la losa? Bueno, la losa está para que jueguen 22 talichines, ¿no? Pero no para que eso soporte un peso estático, un peso de rotación o lo que fuera, ¿no es cierto? Y eso se discute ya en el proceso arbitral, habrá las juicias correspondientes y así será. Sobre esto, por ejemplo, tengo yo un caso que todavía está en discusión, ¿no? Donde hace algunos años, bastantes ya, se hizo una obra de habilitación urbana de un gran terreno, de una gran extensión. La obra de habilitación urbana no se puso en funcionamiento, se recibió y nunca se puso en funcionamiento. Tiene todas sus pruebas hidráulicas, pero resulta ser que en el momento que realmente comienzan a utilizarse, comienza a reventarse las cañerías por todas partes, ¿no es cierto? Entonces se dice acá hay un vicio oculto y se están haciendo las pericias correspondientes, se han extraído tuberías, se ha ido al terreno, se ha destapado diferentes sitios, ¿no? Para ver si efectivamente se trata de una mala ejecución, vicio oculto, o si se trata de una circunstancia ajena, que en el caso del Perú es muy fácil de que se produzca, no solo por el gran cambio que existen en los terrenos dentro de una misma área, ¿no es cierto? El terreno no es uniforme, tiene muchos cambios, y en segundo lugar porque somos una zona telúrica y la continuidad de los temblores generan fraccionamientos en el terreno natural y eso conlleva también a pérdida de la misma estabilidad de la capacidad portante de los mismos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, vicio oculto sí es o sea, brindar un bien, servicio u obra con vicio oculto es evidentemente una irresponsabilidad, es una infracción administrativa, pero esto tiene que ser determinada por una pericia dentro de un proceso arbitral o una decisión judicial. No basta la sola calificación que establezca la entidad contratante. Luego hay una que ha sido creada en las últimas legislaciones, en esta y en la anterior, que es cuando se señala que luego de la conformidad y dentro del plazo de responsabilidad, dos condicionantes, luego de la conformidad y dentro del plazo de responsabilidad, se acredite que se han incumplido injustificadamente
obligaciones contractuales. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. Por ejemplo, ya no como vicio oculto, sino por ejemplo que yo tenía que entregar un determinado, yo tenía que prestar un determinado servicio de mantenimiento y no lo cumplo. Tengo la conformidad, pero no cumplo con el servicio de mantenimiento, con posterioridad de la entrega. Tengo la conformidad de la prestación, de la prestación de la entrega, por ejemplo, pero he incumplido las obligaciones accesorias correspondientes a dicha entrega, ¿no? Ahí también hay la generación de una circunstancia que constituye infracción y que puede ser factible de ser sancionada como infracción. Otro de los temas es referido ya a la conducta del proveedor. La conducta del proveedor, pues como también lo señalábamos al principio, la obligación del contratista es cumplir con lo ofrecido. Entonces, bajo esta lógica, el legislador ha señalado que cuando el proveedor, por ejemplo, efectúa subcontrataciones por encima de los porcentajes permitidos por la normativa, en el caso de obras está hasta el 40%, ¿no? Artículo 146 del reglamento. En este caso, lo que hay es una vulneración, no solo a la obligación de cumplir con lo ofertado, sino también que hay una vulneración de la buena fe contractual, ¿no? La contratación se soporta en una buena fe de las partes intervinientes en la relación contractual, y una de las manifestaciones de esa buena fe contractual es que el contratista que se obliga a cumplir la obligación principal no va a trasladar a un tercero que no es parte de la relación contractual el cumplimiento de las obligaciones del mismo, ¿no? Pese a que hay una serie de limitaciones, este 40% para la subcontratación, y que además los subcontratistas tienen que tener también al RNT, ¿no? Esto no es suficiente como para asegurar que efectivamente no se vaya a vulnerar esta disposición. En los últimos tiempos, una de las cosas que está también sobre este tema es a raíz de los consorcios, por ejemplo, ¿no? Que si bien no es una subcontratación en sí misma, lo que sucede es que, por ejemplo, hay determinados consorcios donde las obligaciones son señaladas que van a ser cumplidas como una de las partes del consorcio, ¿no? Digamos que si se trata de la ejecución de una obra con determinada provisión de bienes e instalación, se dice, al final resulta ser que el que es proveedor de bienes resulta ser que está ejecutando la obra. El que está ejecutando la obra está en su casa, ¿no? Solamente recibiendo la parte proporcional de las utilidades. Entonces, este tema de la subcontratación, que está vinculado de una manera indirecta al tema que acabamos de comentar de los consorcios, también obliga a estar fiscalizando por parte de las entidades de que no vayan a superar los porcentajes permitidos de subcontratación y que esta subcontratación incluso se produzca con el cumplimiento de las estipulaciones contractuales. La otra conducta del proveedor, que también es generadora de algún tipo de responsabilidad y de conflicto, es cuando los proveedores establecen algunas prácticas restrictivas de la libre concurrencia o competencia, ¿no? Ya sea generándose círculos entre sí o con terceros, ¿no? Caso típico, ustedes recordarán que hace algún tiempo hubo toda una publicidad sobre los acuerdos comerciales que tenían los proveedores de aves, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue toda que señalaba que concordaban precios para así tener dominado el mercado. En el caso de las contrataciones con el Estado, hay algunas que son al menos comentadas, yo no diría que ciertas, pero
Algunas comentadas que en determinados procesos de selección algunos proveedores se reúnen y dicen, bueno, esto tiene que caminar entre tal porcentaje y tal porcentaje. En consecuencia van estableciendo círculos que impiden la participación de terceros o que permitiendo la participación de terceros los colocan en una posición de desventaja porque no están en la conversa de los que sí están cercanos al proceso de selección. Y la otra, que es una cuestión, la última, que es el tema de la conducta de proveedores, es aquella que se suscita cuando uno tiene socios comunes entendidos cuando un proveedor tiene socio a su vez de otra empresa como el 5% como mínimo de participación en el capital social y sin embargo participan de manera individual dentro de un proceso de selección, ¿no? Cuando participan de manera individual teniendo socios comunes se produce también una conducta irresponsable del proveedor y esta irresponsabilidad que está cercana a la afectación de la libre competencia, pues en realidad son dos ofertas para el mismo participante, dan lugar a esta infracción y a la consecuente sanción. El otro gran tema, por supuesto, es el tema del principio de la presunción de veracidad, que es una obligación que hoy por hoy se ha convertido en la más importante de toda la relación con el Estado, ¿no? Para eso la norma señala que la obligación principal de los proveedores contratistas, incluso participantes de un proceso de selección, es la presunción dar vigencia al principio de presunción de veracidad, esto es, no presentar documentos falsos o documentación inequívoca, ¿no? Aún hoy por hoy todavía seguimos observando, por ejemplo, que en los procesos de selección se fabrican cartas, contratos, conformidades, etcétera, ¿no? Pese a todas las sanciones que se vienen imponiendo, siguen aún suscitándose una serie de empresas o proveedores, para llamarlo de una manera más general, que fabrican documentación de forma tal que es o un documento falso o que lo alteran para convertirlo en un documento inexacto, ¿no? Donde dice que ha ejecutado una obra de 10 millones, pasa a ser una obra de 100 millones, ¿no? Con un solo montaje, ¿no? Entonces, esto es hoy por hoy se ha enarbolado como la conducta más sensible, y en consecuencia es la que todos tenemos que tener mayor cuidado, ¿no? Ahí en la parte final estoy citando dos resoluciones recientes del año 2013, la 542 y la 843, donde el Tribunal de Contrataciones ratifica un criterio que ya tenía hace algún tiempo, pero que ahora con estas nuevas autoridades que son miembros del Tribunal de Contrataciones la han puesto una vez más de manifiesto. Para ellas la infracción se comete en el mismo momento en que se presenta el documento, sin ingresar a ningún tipo de consideración adicional. La responsabilidad es meramente objetiva, ¿no? O sea, si el documento es falso o el documento es inexacto y es presentado por un determinado proveedor, ese proveedor es responsable, independientemente de cuáles han sido las causas, independientemente de cuáles han sido las finalidades, independientemente de quién sea el responsable directo. Esto tiene algunos cuestionamientos, para algunos. Se señala que la infracción siempre debe estar vinculada a un determinado agente específico, no a una generalidad que es una empresa, así en términos genéricos, sino que debe ser siempre vinculada a una persona específica, tratando de pasar al derecho administrativo la categoría de individualización del infractor que tiene el derecho penal, circunstancia que sin embargo en el derecho administrativo no es tal. En el derecho administrativo la conducta infractora es del agente, sea una persona natural o jurídica, cosa que no se da en el campo del derecho penal, donde tiene que ser siempre una persona individualizada. Pero por eso es que estas dos resoluciones, que son bastante recientes, son de este año, vuelven a reiterar. Dice,
Basta que el documento haya sido presentado, independiente de cualquier otro factor, se ha producido la infracción. No voy a hablar de las diferencias entre lo que es documento falso, pero lo que es una declaración inexacta, o lo que es un documento adulterado. Nosotros, ustedes, al igual, creo que lo conocen perfectamente y sería reiterativo. La otra conducta que también constituye un campo de infracción es cuando el proveedor interpone recursos impugnativos indebidos. Estos recursos impugnativos indebidos están señalados o vinculados a cuestionar actos que la legislación no permite que sean cuestionados, ¿no? Y esos son básicamente aquellos que están referidos a las actuaciones y actos preparatorios, las bases, su integración, actuaciones materiales relativas a la programación del proceso de selección, resoluciones que aprueban una exoneración, etc. Cuando se interponen acciones de apelación o recursos impugnativos frente a dichos actos, estamos ante una conducta infractora. Lo que no es una conducta infractora es cuando uno denuncia un hecho que puede conllevar una responsabilidad de los funcionarios respectivos. Supongamos, si yo como proveedor, en el momento que se integran unas bases, yo no puedo impugnar la integración de las bases, pero sí puedo denunciarle a OCE que las bases están mal integradas. Ahí me salgo de la infracción y puedo obtener el mismo resultado, ¿no? O sea, es posible que yo con una denuncia pueda parar un proceso de selección e incluso anular un proceso de selección sin necesariamente pasar por la vía de la apelación, ¿no? Cuando hay una razón motivada y suficiente como para ese propósito. Bueno, no vamos a hablar de los impedidos. ¿Cómo estamos? Ahí 10 creo. Vamos a hacer una breve referencia solamente. 24. De quiénes son los impedidos para contratar, que son aquellos que están detallados en el artículo 10º de la ley: funcionarios, personas que tengan intervención directa en la determinación de las especificaciones, ¿no? El cónyuge, o los familiares que tengan hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, personas que tengan participación en una empresa con por lo menos un 5% del capital, ¿no? Aquellas personas jurídicas sin fines de lucro que sí hayan participado en otras o en los consejos directivos por lo menos un año antes, y este mismo concepto se extiende a los integrantes de órganos de administración, apoderados, a las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación. O sea, este impedimento de contratar se les extiende de acuerdo al artículo 10. Este artículo 10 tiene un tema que es altamente también conflictual, no ha sido todavía muy explorado ni muy utilizado, pero ya hay algunos casos que colocan en posición complicada a algunos proveedores, por cuanto se trata de aquellas personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, formen parte o hayan formado parte en los últimos 12 meses de impuesta la sanción. O sea, si a una persona, si a una empresa, supongamos, le imponen una sanción en el mes de junio del 2013, todos aquellos accionistas, participacionistas, apoderados, gerentes que hayan estado en esta empresa a cual ha dado la sanción ahora, junio del 2013, no pueden migrar a otra empresa, porque si migran a otra empresa, la sanción de la empresa la trasladan en su calidad de personas a la empresa a la cual emigran.
Este tema no ha sido muy tocado, sin embargo sí han habido algunos casos específicos muy sonados, ¿no? Que incluso han llegado a los medios. Hará cuestión de 2 años, por ejemplo, porque no tiene una norma, tendrá unos 4 o 5. Este tema, por ejemplo, ha sido muy sonado y llegó a los medios en aquellas empresas que prestan los servicios de provisión de alimentos en los penales, ¿no? Ahí la competencia era alta entre los proveedores y cuando se suscitaba la sanción, generalmente se encontraba documentos falsos o documentación inexacta, inmediatamente creaban una nueva empresa, ¿no? O sea, decía la sancionada es la empresa A, pero ahora quien va a participar es la empresa B. Y como son proveedores, podían hacerlo, se juntaban con otra para la experiencia, en fin. Pero el que estaba en el segundo lugar y que tenía propósito de ganar ese mismo proceso de selección, lo que hacía era denunciar, en realidad se trataba de los mismos accionistas. Así como estas denuncias no se ve todavía muy frecuentemente, pero sí han habido grandes intentos de algunos proveedores en lograr ese propósito, ¿no? Ahora, toda la potestad sancionadora que tiene el organismo supervisor está en manos del Tribunal de Contrataciones del Estado. A ella es la única que tiene la facultad de imponer sanción. A los proveedores, contratistas, participantes e incluso a los árbitros y expertos independientes está exclusivamente en manos del Tribunal de Contrataciones del Estado, que es un organismo dentro de la estructura del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, pero que tiene un cierto grado de autonomía, porque no depende jerárquicamente, sino solo administrativamente, de la presidencia ejecutiva de OCE, ¿no? El tribunal tiene su propia estructura y sus decisiones son autónomas frente a lo que diga el organismo supervisor como entidad administrativa. Como todos sabemos, las sanciones son de inhabilitación temporal, que dice en ningún caso menor a 6 meses ni mayor de 3, inhabilitación definitiva y sanciones económicas que son las que corresponden a la ejecución de las fianzas. Uno de los detalles que es dentro de esta lógica que estamos conversando y que la vamos a ver con mayor detalle respecto de cómo se pueden aplicar las penas, bueno, vamos a ir, bueno, luego, llegaremos ahí. Es si la norma cuando habla que en ningún caso se puede aplicar una sanción menor a 6 meses, efectivamente impide que el Tribunal de Contrataciones pueda, atendiendo las circunstancias específicas de un análisis concreto, disminuir o aplicar una sanción por debajo del mínimo establecido en la norma, ¿no? Esto anteriormente sí se podía, ¿no? O al menos el Tribunal de Contrataciones del Estado lo hacía. En los últimos tiempos ya no lo hace. Es decir, en ningún caso a un contratista le van a poner, por ejemplo, 3 meses de sanción. Bueno, por lo menos le van a poner 6. Así tenga todas las condiciones como para que no sea tan grave la infracción o que tenga una serie de condiciones como para que la infracción sea muy sensible, muy simple, muy pequeña, necesariamente le aplican 6. Le aplican la literalidad de la norma que dice que en ningún caso será menor a 6 meses, ¿no? Otro de los temas que también son importantes es el tema de las infracciones que cometen los consorcios, y aquí sí hay una novedad que no debemos de pasar por alto. Siempre, desde siempre, mejor dicho, se ha entendido que la sanción a los consorcios durante el proceso de selección se impone a la empresa conformante del consorcio o a la persona conformante del consorcio, porque puede ser también una persona natural, que sea la responsable directa de la infracción, o sea, la que aportó el certificado falso, la que hizo la declaración jurada inexacta. Sin embargo,
Eso siempre había permitido un cierto margen discrecional al Tribunal de Contrataciones del Estado. Hoy por hoy, en cambio, la normativa vigente a partir de septiembre lo que dice es que siempre que la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor. O sea, haya brindado a la promesa formal de consorcio una, digamos, potencialidad que anteriormente no poseía. En consecuencia, si por ejemplo, en mi promesa de consorcio, yo no digo que es obligación de la empresa A la provisión del personal técnico, no lo digo porque no está explícito, sino que A y B, que A va a hacer, no sé, pues, la provisión de los bienes y B hará la provisión de los servicios como obligaciones generales, pero no explicito que los requerimientos técnicos mínimos serán provistos por la empresa A, yo no puedo después argumentar ante el tribunal que la empresa A es exclusivamente responsable del documento falso, porque de la promesa de consorcio no se puede individualizar al infractor. O sea que hay que tener ahora un mayor detalle en el momento que establezco las obligaciones de las empresas conformantes del consorcio. Tengo que puntualizar de la mejor manera posible, sobre todo aquellos temas que son altamente cuestionables o sensibles. El primero, la provisión de los currículums vitae, ¿no? Personal, experiencia, en algunos casos de obra, equipo, ¿no es cierto? ¿Quién? Experiencia, eso es básico. No se está individualizado porque cada postor presenta una experiencia, una cantidad de experiencia. Ok, pero tengo que individualizarlo, porque si no emergen de la promesa formal, van a decir, no se lee de tu promesa formal que es así, y entonces podría el tribunal, como ahora está bastante riguroso en la literalidad de la aplicación de la disposición, señalar como no se emerge, los dos son responsables, ¿no? A diferencia de la individualización que sí es posible durante la etapa del proceso de selección, como ya todos sabemos, durante la ejecución contractual ambas partes son responsables de toda la responsabilidad del mismo. Ahí no importa lo que se haya establecido en la promesa de consorcio. También, ya lo habíamos señalado, hay sanciones para los expertos independientes, ¿no? Cuando se han producido acciones que puedan significar infracción, ya sean cometidas por dolo, negligencia y o culpa inexcusable. Ahí sí hay que recurrir al Código Civil para que nos pueda establecer qué cosa es el dolo, la negligencia y o la culpa inexcusable. Si se dan estos supuestos, evidentemente la sanción también la puede imponer a un experto independiente y también puede imponer el Tribunal de Contrataciones ahora una sanción a los árbitros cuando estos vulneran la independencia, la imparcialidad, la autonomía y la transparencia, ¿no? En los supuestos que ella misma ha señalado, incluyendo cuando se vulnera el orden de prelación de la normativa para la emisión de las decisiones en el laudo. Un tema que es altamente discutible porque evidentemente rompe con la doctrina arbitral a nivel internacional es que se pretende sancionar a los árbitros aun cuando estos renuncien en el momento que se produce un cuestionamiento a su imparcialidad o independencia. Y además, aun cuando los árbitros no prosigan con la recusación y sea declarada improcedente la recusación por sustracción de materia. Como ustedes saben, cuando es cuestionado un árbitro y su independencia e imparcialidad, el árbitro, una de las opciones que tiene, sin contestar la recusación, es apartarse del proceso. Y la doctrina internacional arbitral señala que ello conlleva a que no es un reconocimiento de la causa que se invoca, sino simplemente un apartamiento. Y eso pone fin
al proceso de recusación y hay sustracción de materia, no hay pronunciamiento sobre el fondo. En la normativa de contratación estatal, en cambio, se ha señalado que aún cuando se produzca esta renuncia, y aún cuando sea declarada, que no haya un pronunciamiento sobre el fondo, esta circunstancia de ser declarada será analizada por el tribunal, puesto que si de haberse procedido hubiera habido una declaración de fundada de recusación, el árbitro será sancionado o será potencialmente sancionado, ¿no? Esto es una ruptura con la doctrina internacional y resultamente, por tanto, cuestionable, ¿no? El otro tema de la sanción a los árbitros de la actuación con transparencia es cuando los árbitros no cumplen con su obligación de colgar a través del el laudo arbitral que emitan. En teoría hay todo un procedimiento para poder colgar los árbitros los laudos en el SEACE. Este procedimiento no está todavía reglado, en el sentido está reglado pero no está operativo, ¿no? Y no sabemos cómo va a quedar ahora que ha sido modificado el día de ayer, como todos ustedes saben, antes de ayer, una vez más el reglamento de contrataciones del Estado, modificando 30 procesos administrativos del TUPA, ¿no? El viernes ha salido la norma, ¿no? Así el viernes salió todo, ¿no? Salió una modificación de que hay que incorporar 30 nuevos procedimientos al TUPA, ¿no? Una de las cosas más importantes de esta modificación es el tema de los árbitros, ¿no? Donde ahora hay procedimientos cuando uno se inscribe o renueva su registro antes del vencimiento, cuando lo efectúa después del vencimiento, y como característica interesante es que ahora sí se toma en cuenta no solo la experiencia, sino también la capacidad de ser docente, el curso de formación de árbitros y la triple especialidad, pero ya no de una manera exoneratoria uno del otro, no que exonera, que excluyente uno del otro, sino de una forma copulativa, es decir, uno tiene necesariamente que cumplir la formación de árbitros o tener experiencia o ser profesor universitario o seguir los cursos, ¿no? O sea, hay una mayor amplitud. Pero acá lo determinante es los que están inscritos que hagan su renovación antes del vencimiento, ¿no? Y veremos cómo sale finalmente el TUPA, ¿no? Que es lo más detallado, ¿no? Casi para acabar ya, porque todos estamos ya acabando el día, el lunes, es la prescripción, ¿no? La prescripción es en términos generales a los 3 años, ¿no? A excepción de todo aquello que es relativo a documentación falsa o inexacta que prescribe a los 5. Y la de los árbitros, que es de 2 años. Estos plazos de prescripción son importantes porque se computan siempre desde el momento en que se cometió una infracción. Si es el tema, por ejemplo, de la presentación de un documento falso que tiene el plazo de prescripción mayor, es desde la fecha en que se presenta la propuesta, por ejemplo, ¿no? Ahí, a partir de ese momento, se computa la prescripción de los 5 años, que se suspende, como es obvio, cuando se inicia el procedimiento sancionador. Respecto de la actuación con transparencia, que es una de las causales también de infracción de parte de los árbitros, el plazo se computa a partir del vencimiento del plazo que señala el 12 para informarles sobre determinadas actuaciones arbitrales. Y respecto de sustentar el apartarse del ordenamiento y del orden de prelación normativo establecido en la ley, Constitución, ley de contrataciones y reglamento, norma de orden público, derecho privado, cuando no se sigue ese orden de prelación y hay que apartarse del mismo, el plazo de prescripción se computa a partir de la publicación del laudo, ¿no? En todos estos casos son 2 años, ¿no? El procedimiento sancionador, solo para darle un vistazo muy breve, el procedimiento sancionador se inicia con una denuncia, ya sea de oficio o de parte,
que toma el conocimiento del Tribunal de Contrataciones. Una vez recibido esta denuncia, el Tribunal de Contrataciones tiene una fase indagatoria de unos 30 días como máximos, donde recopila la información necesaria para poder disponer si es que va a iniciar un procedimiento sancionador o simplemente va a archivarlo, ¿no? Y si da inicio al procedimiento sancionador, le notificará al presunto infractor para que presente sus descargos en un plazo de 10 días, vencidos los cuales el tribunal puede resolver en la oportunidad que considere adecuado, siempre y cuando no sea mayor a los 3 meses. Cuando se trata de temas vinculados a la ejecución de contratos, por ejemplo, en el tema de resolución contractual, que conlleva, como hemos visto, sanción por ser una conducta cuando la causa invocada es atribuida a la parte que motiva la resolución, lo que ha dicho la norma es que el arbitraje suspende el plazo de prescripción, pero el arbitraje suspenderá el plazo de prescripción en la medida que el tribunal arbitral haya quedado no constituido ni conformado, sino instalado, ¿no? Solo en la medida que esté instalado el tribunal arbitral es posible que, por mandato de la ley, quede suspendido el plazo de prescripción, ¿no? Con el objeto de evitar que falsos inicios de arbitraje conlleven imposibilidad de aplicar sanción, ¿no? Y acá viene el famoso tema que habíamos comentado antes, hace unos minutos, sobre la aplicación de la gradual de la sanción. La normativa establece todas estas condiciones o estos criterios para poder aplicar la sanción, ¿no? Dice naturaleza, intención, daño, reiterancia, reconocimiento antes de la detección, circunstancia, tiempo, lugar y modo, condición del infractor, conducta procesal del infractor. Sin embargo, vamos a ponernos un caso. Supongamos que el caso es la presentación de un documento inexacto. Muy bien. Naturaleza de infracción, documento inexacto, intencionalidad del infractor. ¿Tuvo intención? Resulta ser que el documento falso era la de un agente de seguridad que dijo que había acabado sus estudios en una localidad apartada del país. La empresa de seguridad estaba prácticamente imposibilitada de poder verificar la veracidad de esa declaración, ¿no? ¿Tuvo intención el infractor? Supongamos que no tuvo intención el infractor, ¿no? ¿Se puede llegar a esa conclusión? ¿Tuvo intención el infractor? Bueno, probablemente no tiene. ¿Causó algún daño? ¿Por qué no causó algún daño? Sino que no causó ningún daño. ¿Por qué? Porque de 6, sexto en el proceso de selección. Sexto. Reiterancia nunca he tenido. Reconocimiento antes de detección. Sí, yo me percaté porque me dijeron que este señor en realidad no solo no había estudiado la totalidad del colegio, de los grados de instrucción secundaria, porque no sabía sumar. Entonces sí, pues me di cuenta, entonces detecté el tema y lo comuniqué, por si acaso en mi propuesta hay un certificado de un señor agente que me dijo que había estudiado hasta quinto de secundaria, pero en realidad no sabe sumar. Lo comenté. Circunstancias de tiempo, lugar y modo están explicadas también, condiciones del infractor, soy una agencia de seguridad muy reputada en el medio, y conducta procesal del infractor. He efectuado todas las acciones necesarias como para que la entidad sepa de manera previa, y el comité especial también, de que todo mi expediente estaba bien, a excepción de esto, que ha sido culpa de un tercero, ¿no? Culpa de un tercero que además ha sido denunciado penalmente, se le ha abierto instrucción y que ahora tiene una sentencia porque se acogió a la conclusión anticipada del proceso. ¿Ok? Miren todas las circunstancias que se han dado en este proceso sancionador, ¿no? Pero ¿le puedo poner menos de 6 meses? No. Entonces, ¿para qué le hago todo este desarrollo? ¿Cierto? Entonces, hay un tema acá que todavía está por discutirse a mayor profundidad, creo yo. Esto funcionaba muy bien cuando sí se podía, pero ahora que no se puede poner menos de 6 meses, entonces, y todo este desarrollo es ocioso, ¿no? Estéril, ¿no?
Es un tema que habrá que ver. Bueno, cuando hay reiterancia, cuando hay más de una infracción, se aplica la sanción mayor, ¿no? Uno de los temas que también son siempre un poco motivo al menos de reflexión teórica es el siguiente. Si las sanciones son vigentes a partir del 6º día posterior de la notificación, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si la resolución de sanción sale publicada, sale emitida por el tribunal el día 1 y aparece en el tomarrazón el día 1, ¿cierto? Y yo ese mismo día 1, pero en horas de la tarde, tengo que firmar un contrato. Y tengo mi certificado de estar, que no tengo sanción, que lo he obtenido el día -1, ¿cierto? El día 0, digamos, ¿no? Si el día 0, el lunes, voy al registro y le digo, mi constancia de no estar inhabilitado, perfecto, que tienes. ¿Para cuándo la necesitas? Para mañana, acá está. Entonces yo el día siguiente, temprano en la mañana, como soy maniático, entro de tomar razón y dice, sancionado. ¿Firmo? No firmo. Firmo. Claro. Por un lado, la sanción entra el 6º día posterior a su vigencia. 6º día, o sea, 6 días donde yo puedo seguir haciendo de todo. Licencia para matar tengo 6. Ahora, pero si yo ese mismo día 1 voy al RMT para pedir un certificado de no estar inhabilitado, no me lo dan. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me lo dan si la sanción todavía no está vigente? ¿Cierto? ¿Y qué sucede si el tercer día interpongo recurso de reconsideración? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el día 1 no me daban el certificado no está inhabilitado y el día 4 sí me lo dan? Hay un tema ahí también que parece ser que no está funcionando como una estructura de reloj suizo, ¿no? Hay algún problema ahí, ¿no? Bien, creo que, bueno, acá está el recurso de reconsideración, que se presenta dentro de los 5 días, hay que hacer una garantía, ¿no? Una garantía de inhabilité. Tema también que está en este momento en reflexión en el Tribunal Constitucional. Parece ser que en poco vamos a traer alguna noticia. El Tribunal Constitucional ha señalado que el recurso de reconsideración dentro de la misma instancia no constituye un recurso de revisión del fondo, salvo que sea otra sala la que resuelva como capacidad de segunda instancia, se constituye en sala revisora, ¿no? En el OCE lo que sucede es que es un recurso de reconsideración que a veces resuelve la propia sala que resolvió la primera vez. Entonces pareciera ser que ahí va a haber también otro cambio, ¿no? Finalmente, si es que perdemos todo y seguimos sancionados, tenemos la acción contenciosa administrativa y por supuesto la acción de amparo. Muy bien, preguntas, comentarios o mejores deseos para mañana. Oye, gracias. Gracias, señor. Nos vemos mañana. Amigo, ¿cómo estás tú? ¿Cuándo viajas? El miércoles, 8 de la mañana. 8 de la mañana. Ah, el 8. No, yo estoy viajando a mediodía. Qué buena noticia. ¿En dónde vas a estar? Recuperar el miércoles. ¿Cómo me dijiste? Uy, me estoy llevando de...
Gracias.